Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos comenzando la etapa número 13, en la cual le vamos a dar continuidad a la etapa 11. ¿Sí? En aquella etapa habíamos trabajado lo que era el análisis de una función, por ejemplo, el dominio, la imagen, los ceros o raíces, la ordenada al origen, cuando una función crece, decrece, etc. De ese análisis nos faltaba estudiar una cosa que era el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Es decir, que sumado a lo anterior vamos a agregar este nuevo concepto, ¿sí? Entonces es importante que también sepan los anteriores. En este video vamos a ver entonces conjunto de positividad y de negatividad. Veamos entonces, tenemos dos ejemplos de dos funciones y tenemos que saber que el conjunto de positividad es aquel conjunto formado por los valores del dominio para los cuales la función es positiva, es decir, siempre que la función se encuentre por encima del eje X. Y como son valores del dominio, nos vamos a basar para escribir el intervalo siempre con los valores de X. Como podemos observar, lo que está pintado en color celeste es la parte positiva porque está por encima del eje X. Veamos qué intervalo le corresponde. Toda esta rama le corresponden estos valores de X, ¿no es cierto?, hasta el menos 3. Esta otra parte de la curva le corresponden estos valores de X. Recordemos que este tipo de funciones siempre son infinitas. Esta función sigue infinitamente con ese comportamiento y lo mismo con esta otra rama. Entonces, este primer intervalo empieza en el menos infinito y llega hasta este valor de X que es el 3. Entonces, conjunto de positividad empieza en el menos infinito y llega hasta el 3. Pero como hay otro intervalo, escribo unión y este otro intervalo empieza en el 0 del dominio y llega hasta el 5. Y el conjunto de negatividad está formado por aquella parte de la función que es negativa, es decir, que está debajo del eje X. Para escribir su intervalo, también voy a basarme en los valores de X. Este primer intervalo va desde el menos 3 al 0 y este, cuidado, que empieza en el 5, pero se va hacia el más infinito respecto de la X. Si bien va hacia abajo, a mí lo que me interesa saber es cómo va respecto a X. Y como va cada vez más hacia la derecha, va tomando los valores positivos de X. Entonces, conjunto de negatividad desde el menos 3 hasta el 0, primer conjunto, unión, fíjense acá me había equivocado, era hasta el menos 3, me faltó el menos. Unión, el otro desde el 5 hasta el más infinito. Y ahí tengo entonces resuelto los dos conjuntos de la primer función. Veamos en esta otra. Conjunto de positividad, vemos que es esta parte, a lo cual le corresponde este intervalo que va desde el menos 2 hasta el 3. Y el conjunto de negatividad tenemos esta rama que abarca estos valores del dominio comenzando desde el menos infinito hasta el menos 2 y esta otra rama que toma estos otros valores del dominio que va desde el 3 hasta el más infinito. Entonces escribo los intervalos desde el menos infinito hasta el menos 2, unión desde el 3 hasta el más infinito.